compañía para tu crecer. Te llenaremos de amor y fe. Contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder. Tierra de la esperanza, tierra de la esperanza. Hemos llegado al día del Señor, día del encuentro del hombre con su Dios. Podamos hoy encontrarnos con la paz, con la misericordia y el amor divino de nuestro Creador, en Cristo también crucificado y resucitado. Queremos darle la bienvenida entonces a Tierra de la Esperanza, para que juntos caminemos en las enseñanzas de aquel buen pastor que ha dado su vida por las ovejas. Bienvenidos a Tierra de la Esperanza. Tú podrías ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2025 Full Extra o alguno de los 36 premios más, participando en la rifa anual del Lumen El Salvador. Adquiere los boletos llamando al teléfono 2260-1583 o escríbenos al WhatsApp 6064-7174 o en oficina de Lumen El Salvador. Y consulta otras formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Sorteo jueves 7 de noviembre. Con tu ayuda seguiremos evangelizando. Queridos hermanos, es un placer siempre encontrarnos con ustedes en Tierra de la Esperanza. Hoy hemos preparado con amor y con cariño una predicación de Monseñor Oswaldo Escobar, con el tema, uno de los temas más hermosos que puede haber en la Iglesia Católica y en la Sagrada Escritura. Enséñanos a orar. Momento en el que los discípulos ven que Cristo ora, pero ellos quieren aprender cómo lo hace Jesús. Así que con ustedes en Tierra de la Esperanza dejamos este bello momento de una predicación, una enseñanza en la espiritualidad carmelita de nuestro querido obispo, Monseñor Oswaldo Escobar, en Tierra de la Esperanza. Queridos hermanos y hermanas, para mí es un gran gusto poder entrar a sus hogares con este programa acerca de la oración. Estamos previos a este gran año del jubileo del 2025 y nuestro amadísimo Papa Francisco nos ha pedido que todo este año previo al jubileo esté dedicado a la oración. Orar es algo importantísimo para nuestra vida. De hecho, la vida cristiana no se desarrolla si no es con la oración. Son importantes los sacramentos, pero una forma de digerirlos también es viviendo esa dimensión orante. El jubileo del año 2025 va a ser una experiencia grandiosa de Dios, porque además de todo estaremos celebrando un nuevo aniversario del famoso Concilio de Nicea del año 325. Como ustedes saben, Constantino estaba ya muy influenciado por el cristianismo, había dado una libertad cristiana ya, no se había hecho la religión cristiana todavía oficialmente la religión del imperio, pero había mucha libertad. Y en aquel momento que se da el Concilio de Nicea, pues los cristianos estaban con distintos movimientos espirituales. Pensar que la iglesia siempre ha caminado por una línea delgadita donde todo mundo va es verdaderamente desconocer la realidad. A lo largo de la historia pues hubieron distintas, ahora incluso tenemos distintas corrientes dentro de la misma espiritualidad, desde los que van en un integrismo hasta los que van también casi en un anarquismo. Entonces la iglesia en aquel tiempo, cuando se da el Concilio de Nicea, está el problema de Arrio, el famoso arrianismo, que negaba que Jesús fuera verdadero Dios, y por eso el Concilio de Nicea dirá aquello tan importante: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Por lo tanto, hay que saber discernir que aquellos primeros concilios de los primeros siglos fueron marcadamente cristológicos, y pues vamos a estar fundamentados en toda la iglesia actualmente, incluso en todo aquello que los concilios cristológicos nos fueron diciendo. El primero de aquellos fue el de Nicea. Y bueno, sería muy largo ir explicando todo esto de la historia, pero me voy a centrar en el tema de la oración, porque el Papa es en base a la preparación
de este jubileo que quiere que una iglesia más orante y una iglesia más contemplativa. Quisiera decirles que en todos los momentos de la historia siempre la respuesta orante y contemplativa ha salido adelante, ha sabido llevar a la iglesia adelante. Ahora a nivel teológico, a nivel doctrinal, a nivel de todo tipo, tenemos abundancia, más bien sobreabundancia. Y como se decía aquel Papa famoso, nos abundan maestros, pero nos faltan testigos. Una forma de vivir la vida cristiana auténticamente es también desde la oración. Y Jesús mismo nos enseña. Resulta pues que nuestro Señor Jesucristo en todos los evangelios aparece orando, pero el que se gana el Oscar, un Oscar Romero por supuesto, es nada más ni nada menos que el Evangelio de Lucas. Es el evangelista donde el Señor aparece en más ocasiones orando, en todo momento orando. Incluso si nos vamos al capítulo 6 de San Lucas, aparece que antes de elegir a los apóstoles, pues se puso en oración. ¿Por qué? Porque el Señor sabe perfectamente que las elecciones importantes o las decisiones importantes como las que tú, como las que yo debemos de tomar, no las debemos de hacer ni visceralmente, ni tampoco solo mentalmente, sino que iluminados por la gracia del Espíritu Santo. Y el Señor está haciendo una elección importantísima acerca de los apóstoles y por lo tanto esa elección tendría que estar fundamentada en la oración. ¿Para qué? Para hacer en todo la voluntad del Padre. Me voy a apoyar para esta ponencia sobre Santa Teresa de Jesús, que es la primera doctora de la Iglesia y que es un punto de referencia aceptable, no solamente entre los cristianos católicos, sino entre diversas denominaciones. Hoy a Teresa de Jesús la leen los luteranos, la leen los anglicanos y las leen todas las personas deseosas de Dios en cualquier religión. Y quiero expresar también que la mística, esos fenómenos sobrenaturales, son como el plus de cada experiencia religiosa. Encontramos místicos en el cristianismo, pero también hay mística judía, también hay mística musulmana o la mística sufí, y siempre el místico es el más acreditado en cada religión para hablarnos de Dios y por otro lado también para hablarnos del misterio de la persona humana. Entonces vamos a Teresa de Jesús y la importancia de la vida de oración. Nuestro Señor Jesús, pues solo por resumir, incluso el momento de su pasión la va a vivir orantemente, porque la vida que nosotros, y en esas grandes estaciones de nuestra vida, ojalá toda nuestra vida, pero en esas grandes estaciones de nuestra vida, nuestro trato con el Señor debe de ser profundo. Me interesa mucho que incluso llamamos al momento de la agonía la oración de Jesús en el huerto. Lo tenemos inmortalizado incluso hasta en uno de los misterios dolorosos. Y en el capítulo 22 del versículo 39 a lo que podríamos, sí, hasta el 46, aparece que el Señor va a vivir hasta esa experiencia tremenda que le tocó vivir por amor a nosotros en oración. Todo aquello que nosotros, al menos cristianamente hablando, no lo vivimos desde la experiencia oracional, pues es algo que va a quedar siempre en la superficie y no va a dar los frutos deseados. Si nos vamos a Santa Teresa de Jesús, sería muy largo hablar de ella, pero ella define la oración como un trato de amistad con quien sabemos que nos ama propiamente. Esta experiencia de experimentar a Jesús como amigo y de experimentar a Dios como amigo es una tradición que abarca todo el Antiguo Testamento. Por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, Moisés se habla que hablaba con Dios como un amigo habla con su amigo. Los libros sapienciales nos hablan de la importancia del amigo y todos los grandes profetas son los grandes amigos del Señor. Y ya cuando llegamos al Nuevo Testamento, también podemos decir que Jesús nos dice que Él ya no nos llama siervos, sino que nos llama amigos. Y esta don de la amistad es algo que Jesús va a desarrollar muy hermosamente. La carta a Timoteo nos dice que al encarnarse Jesús al mandarnos el Padre a nuestro Señor Jesucristo, se mostró muy amigo de los hombres. La carta de Tito, capítulo 3, versículo 4. Jesús, amigo de todos nosotros.
Por lo tanto, en este año jubilar, y ya que vamos a estar meditando tanto lo del Concilio de Nicea y la figura de nuestro Señor Jesucristo, es bueno saber descubrir que este Jesús es ante todo para nosotros amigo. Con Jesús tocando tierra, Dios tocando tierra en el seno de la Virgen Santísima, pues desde la encarnación, por supuesto, hay que saber reconocer que Dios está interesado en cada uno de nosotros y que Dios, más que una relación de un rey con un vasallo, Dios lo que quiere con toda la humanidad, contigo que me estás viendo, es la relación de amistad. El Señor quiere ser nuestro amigo y por eso Teresa de Jesús llega a definir la oración como un trato de amistad. Ante el jubileo, ante ese aniversario del Concilio de Nicea que fue en el 325, a eso tenemos que llegar, a descubrir que Dios está interesado en nosotros. Y como nuestro amadísimo Papa Francisco nos ha dicho, que tú eres el amor de Jesús, que cada uno de nosotros es el amor de Jesús y que cada uno bautizado, como te encuentres en este momento, tal vez no muy gloriosamente cristiano, a lo mejor en tus caídas, en tus fallas, en tus adicciones, no lo sé, cada uno sabrá cómo está, pero Jesús quiere ser tu amigo. Y a mí me encanta aquello de Jesús cuando nace en el pesebre. Cuando yo vivo en una diócesis bastante agrícola y donde hay vacas, no es que hay muchas lucecitas y mucho incienso y muchas cosas bonitas, huelen mal y hay mucha inmundicia ahí. Pues qué interesante que Jesús, en medio de todas esas inmundicias, quiso nacer, como queriéndonos decir a cada uno de nosotros que Él viene con un plan amoroso y que se hace desde niño para conquistarnos nuestro corazón. A mí esa es una experiencia que me encanta de Cristo Jesús, que todo yo lo he visto en muchas ocasiones, aunque hayan personas, hombres y mujeres muy secos afectivamente, pero ante un niño todo mundo se conmueve. Ante un recién nacido casi a todo mundo le gusta chinearlo o cargarlo en sus brazos. Bueno, todo esto para decir que Dios es amigo. Y Teresa nos va a definir la oración como un trato de amistad, estando muchas veces a solas. La oración es importante, queridos hermanos, que la practiquemos en el silencio. Hoy un problema serio que tenemos es vivir el silencio, porque hay gente que está orando, incluso tiene su celular y ahí está pendiente de lo que le dicen. Nos hemos llegado a sentir tan importantes que pensamos que hasta para ir a la oración tenemos que llevar nuestro celular. Qué cosa más errónea. Antes era que la radio, que la música, hoy todo es las redes sociales y aunque hay mucho de eso, pero qué importante es el silencio. Fíjense que el silencio, hasta todos estos espirituales de la New Age, por decir así, hay un autor que es un gurú de esta espiritualidad, pues interesante, pero no del todo cristiana, Jorge Bucay, tal vez lo han leído ustedes, yo porque es importante estarse informando de todo, leía en uno de sus famosos libros que el silencio nos facilita a cada uno de nosotros el equilibrio psíquico. La falta de silencio, unido hoy que la gente descansa menos, nos lleva a grandes desequilibrios emocionales, afectivos, personales, como lo tenemos ahora. Yo soy originario del campo y en mi niñez, por ejemplo, uno se acostaba muy temprano, 8, 9 de la noche, todo el mundo estaba durmiendo ya. Hoy vemos que la gente, por estar en redes sociales y en tanta cosa, 11, 12 de la noche y todavía despierto y muy de madrugada a trabajar, y por eso tenemos una sociedad, nunca se ha descansado tampoco como en esta generación, y por eso tenemos todas estas alteraciones que tenemos en la actualidad. Pues bueno, volviendo a Teresa de Jesús, la oración es un trato de amistad muchas veces y a solas. ¿Es importante la oración de grupo? Claro que sí. ¿La oración de la asamblea? Claro que sí. Pero el Señor está interesado en que tengamos una relación personal con Él. Por eso podemos decir que la soledad, eso que Jesús nos recuerda, tú cuando vayas a orar, cierra la puerta y entra en tu cuarto y ora en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Toda esa importancia del silencio y de la oración, queridos hermanos y hermanas, es fundamental para nuestra vida.
Es interesante saber que Jesús oraba por las noches. Alguna gente piensa que solo por el silencio. No, Jesús oraba por las noches porque en el día no le quedaba tiempo ni para comer. Yo le pregunto a muchas personas en varias ocasiones, ¿cuánto tiempo le dedica a la oración? Ay, en esta vida tan ajetreada que tenemos, dice, yo 15 minutos y demás. Mentira. En las redes sociales se le dedican a veces, hoy muchos teléfonos hasta te sacan el promedio semanal de horas que has estado en las redes sociales, y a algunos asusta la cantidad de tiempo. Todo esto para decir que hay que darle importancia al silencio, muchas veces a solas. Y el tercer punto que nos habla Santa Teresa para que nosotros desarrollemos adecuadamente la oración es con quien sabemos nos ama. Queridos hermanos y hermanas, a la oración tenemos que ir sabiéndonos amados por este Dios tan bueno. Algunos todavía tienen la mentalidad de aquel canto de Semana Santa, que otras estrofas son muy bonitas, pero esa estrofa es poco bella. Aquel canto que dice, no estés eternamente enojado. Eso es ya superado en el cristianismo. El Señor Jesús, capítulo 3 de San Juan, nos dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y dice Jesús mismo, yo no he venido a condenar el mundo, sino a salvar el mundo. ¿Cuál es la causa o el motivo de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo? El amor del Padre. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Así que sentirse amado por Dios es lo mejor que le puede pasar. Y para Teresa de Jesús, orar es amar. Y este jubileo que viene nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a sentirnos amados por Dios, pero también a amar. Porque al fin y al cabo, todos conocemos aquel famoso maestro de la ley que le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento central o el mandamiento madre de todos los mandamientos, ya que tenían 613 preceptos que cumplir en los tiempos de Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Recuerda el famoso Shema, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todo nuestro ser. Y el segundo, dice Jesús, es semejante a este, amar al prójimo como a ti mismo. Ya es hora, queridos hermanos, que evangelicemos la oración, porque hay muchas experiencias orantes que uno dice, ¿y qué tiene que ver esto con el Evangelio? Cuando uno mira asambleas de oración católicas o no católicas y unos gritos y unos relajos por ahí, uno dice, ¿y esto qué tiene que ver con el amor del Señor? Incluso el Espíritu Santo, que algunos piensan que saber qué cosa es. ¿Qué es el Espíritu Santo? La fuerza de amor del Padre y el Hijo que se estrechan en ese eterno abrazo amoroso, y por lo tanto el Espíritu Santo no es tener catalepsia, aunque si Dios te lo da, pues qué bueno, pero sobre todo es amar. Y quien tiene más Espíritu Santo no es el que grita más, no es el que patalea más, sino el que tiene más Espíritu Santo es el que ama más. Tenemos que volver también en este año jubilar, desde mi punto de vista, a los padres de la Iglesia en cuanto a la oración, y tenemos que volver a nuestros místicos también para amar a Jesús según esta tradición católica cristiana que nosotros tenemos. Y por eso el último punto de la oración según Santa Teresa es con quien sabemos nos ama. Entonces resumimos los 3 puntos que nos ha dicho Teresa o Santa Teresa de Jesús o de Ávila para orar, que la oración es un trato de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Vaya a la oración, hermano y hermana, pensando que voy a dejarme amar por Dios. Y no es tanto, la oración no es tanto para ir a hablar, como ya Jesús nos ha dicho, sino que la oración es sobre todo para ir a escuchar al Señor, para ir a escuchar qué me está diciendo Dios para mi vida. No se trata, con todo el respeto lo digo, porque yo facilito mucho cualquier experiencia de Dios, siempre y cuando sea evangélica. Pero algunos piensan que orar es estar hablando y hablando y hablando. No, la esencia de la oración no es tanto lo que hablas, sino el amor. Y luego Santa Teresa nos habla de 3 virtudes que nosotros debemos de practicar para la vida oracional.
Lo primero, pues, es que el que anda por los senderos oracionales o el que quiere vivir la vida de oración tiene que ser una persona que vaya buscando crecer en el amor a sus hermanos. De hecho, uno de los criterios fundamentales para saber si la vida de oración es auténtica es cuánto crezco en el amor. Algunos se quedan pensando en otras cosas, pero el crecimiento es en el amor. Luego, cuando esa oración está siendo auténticamente ante Dios y es una oración con muchas raíces evangélicas, viene el desapego de todo lo creado. Hay personas muy apegadas a lo material, a su celular, están apegados a todo lo que tienen. Pero ¿qué pasa con el que tiene una verdadera experiencia de Dios? Se vuelve el gran desapegado de todo lo temporal. No es que no le interese lo temporal, pero sabe que su corazón no puede estar en ese carro. Yo me fijo, ¿verdad? Porque a quien no le ha pasado algún choquecito, a un rasponcito, pero la gran idolatría de nuestros vehículos, ay de aquel que te pegó un golpe. ¿Y por qué? Porque andamos más concentrados en lo material que en los valores que deben de llenar toda nuestra vida. Entonces Teresa de Jesús, primero, para practicar la oración, el amor de unos con otros. Como consecuencia, dice Teresa, que va a venir un amor por el desapego. Y todos los grandes santos, queridos hermanos, han sido grandes amantes de la pobreza. De hecho, el crecimiento espiritual auténtico nos va a llevar a simplificar nuestra vida hasta en lo material. Miren, esta es una nota bien hermosa también de discernimiento espiritual. La persona, a medida que crece espiritualmente, se va haciendo una persona descomplicada también. Esas personas que puedo ser yo, puede ser cualquiera, que parecen de esas, como de las cajas fuertes, como aquel que no se le encuentra la combinación y como que nunca se sabe cómo va a actuar fulano o mengana, pues siempre eso es señal de que todavía aquella persona no está bien centrada en Jesús. San Agustín mismo nos dirá, inquieto está nuestro corazón hasta que no descanse en ti. Entonces ese desapego viene de los bienes materiales, del dinero. No se trata de que ahora ya no me interesa nada y me voy a ir a vivir debajo de un puente, no, pero no es aquella sed o aquella avaricia o aquello de querer quedarte con lo que no es tuyo, sino vivir con libertad los bienes materiales, vivir con libertad el dinero. Hoy el problema está que ya no disfrutamos lo que tenemos porque queremos llevar una vida de ricos y famosos. Si pedías al Señor un carro y te regaló un carrito, aunque sea no tan nuevo, no estás a gusto porque el vecino tiene otro más grande. Que le pedías al Señor un techo, te dio tu casita, pero ya no estás a gusto porque miras las grandes mansiones que construyen los demás. No, pues el que anda en los senderos de Dios se vuelve una persona que, repito, no es que no le interese lo material, pero no es su centro. Y el último punto que nos pide Teresa de Jesús para que nosotros practiquemos la oración es la verdadera humildad. La palabra humildad viene de humus en latín, humus que es tierra, de tal manera que el que es humilde es el que anda en la propia realidad de su tierra. Entonces, voy a ir resumiendo, resulta que Teresa nos ha hablado de la oración, la ha definido como un trato de amistad, estando muchas veces a solas, con quien sabemos nos ama, y nos invita a practicar tres grandes virtudes, fuera de la oración y dentro de la oración. ¿Y cuáles son esas tres virtudes? El que nos amemos, luchemos por amar, luchemos por construir, por amar, no por odiar. Luego viene el desapego de todo lo creado y lo último, una verdadera humildad. Tristemente, la humildad se aprende mediante las humillaciones y tal vez lo que más cuesta a veces es dar tu brazo a torcer, procurar que no ser el primero de la foto, como dicen por ahí, sino ser el último. Yo he visto muchos conflictos a veces en parroquias, no tanto por el que está peleando para lavar los baños, para barrer el salón o para hacer los trabajos humildes. Los que dan problemas son siempre los primeros puestos. No hemos aprendido de Jesús que nos dice que el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. En la próxima programa les voy a dar de consejos más prácticos que nos recomienda Teresa de Jesús a la hora de orar. De momento hemos definido la oración, como la entiende ella,
y las 3 grandes virtudes a practicar en jubileo y fuera de jubileo, porque estamos motivando a la oración de cara al jubileo, pero no significa que al terminar el jubileo vamos a dejar de orar, que todas estas enseñanzas le sirvan para toda su vida. Bien, queridos hermanos, estamos contentísimos y agradecidos de esta primera parte donde Monseñor Oswaldo Escobar nos ha presentado un tema hermoso. Enséñanos ahora, precisamente en el año en que el Papa Francisco ha ofrecido que se dedique a la oración. También nosotros, unidos a Cristo, a la Iglesia, queremos aprender a orar. Desde Tierra de la Esperanza les deseamos entonces un bendecido domingo y les impartimos la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En la alegría de Cristo, el buen pastor, podemos ir en paz. Feliz domingo a todos y bendiciones desde Tierra de la Esperanza. Tú podrías ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2025 Full Extra o alguno de los 36 premios más, participando en la rifa anual del Lumen El Salvador. Adquiere los boletos llamando al teléfono 2260-1583 o escríbenos al WhatsApp 6064-7174 o en oficina de Lumen El Salvador. Y consulta otras formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Sorteo jueves 7 de noviembre. Con tu ayuda seguiremos evangelizando. Contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder.